Permítame presentar entonces al panel que va a desarrollar como eje temático principal la acción de amparo constitucional. Estarán exponiendo la magistrada Karen Lorena Gallardo Cejas, electa por el departamento de Cochabamba del Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia. También acompañará a la mesa el doctor Neftalí Aldana Herrera, magistrado de la Corte de Constitucionalidad de la República de Guatemala. El doctor Hernán Antonio de León Batista, magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia de Panamá. Y la doctora Sabrina Santana Figueredo Pinto Alberto, docente de UNITER Brasil. Modera la mesa la magistrada Brígida Celia Vargas Barañado, electa por el Departamento de La Paz del Tribunal Constitucional Plurinacional. Ella tiene una licenciatura en Derecho, diplomados en Nuevo Código Procesal Civil, intervención a víctimas de maltrato, violencia intrafamiliar y abuso sexual infantil, en altos estudios nacionales y una especialización en ciencias forenses y criminología. La magistrada Vargas ha realizado una maestría en Derecho Procesal Penal. En cuanto a la producción intelectual, pudimos citar las siguientes publicaciones: el libro El procedimiento abreviado y las garantías procesales penales, el artículo Cuello de botella que propician la no justicia en el boletín feminista La Escoba del CIDEM. Dentro de la experiencia profesional, ella ha desarrollado la pasantía del Juzgado de Partido de Familia en la Ciudad del Alto del Departamento de La Paz, al igual que abogada defensora de oficio del Juzgado Sexto de Instrucción en lo Penal Cautelar de esta misma ciudad. En cuanto a su experiencia en el sector público, es abogada de la Unidad de Gestión Jurídica del Ministerio de Salud, fue capacitadora en Derechos Humanos ad honorem de la Defensoría del Pueblo, ha desarrollado también sus funciones en el Ministerio de Justicia, en el Servicio Estatal de Atención y Protección Integral a Víctimas de Delitos de Violencia, fue jefa de unidad del Servicio Integral de Justicia Plural del Ministerio de Justicia y Derechos Fundamentales, abogada para el Servicio de Asistencia Integral a Víctimas de Delitos de Violencia y consultora del Servicio Nacional de Atención y Protección a Víctimas de Delitos de Violencia. Es una hoja de vida resumida, aunque la amplia experiencia laboral de la magistrada nos debería mucho más tiempo presentarla. Magistrada, tiene usted la palabra. Adelante con el panel. Tengan ustedes muy buenos días, queridos magistrados del Consejo de la Magistratura, del Tribunal Agroambiental, las queridas magistradas aquí presentes. También, queridos amigos, saludarlos a todos ustedes, colegas. Vamos a explicar la metodología de esta fase ya de inicio de las exposiciones que antes señaló Verónica. En primer lugar, tenemos a la doctora Karen Gallardo. Y, doctora, permítame leerle su hoja de vida. La doctora Karen Lorena Gallardo Cejas es magistrada del Tribunal Constitucional Plurinacional por el Departamento de Cochabamba. Es licenciada en Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Mayor de San Simón. Tiene diplomados en Pedagogía de la Educación Superior, en Docencia Universitaria. Tiene también la especialidad en Argumentación Jurídica, Programa de Selección y Capacitación para el ingreso de la carrera judicial. Cuenta con 3 maestrías en Derecho Comercial, en Derecho Ambiental, en Sistema de Justicia Penal. También es doctorante del doctorado titulado Construcción Europea, Aspectos Jurídicos y Económicos de la Universidad de Lleida, España. También cuenta con producción intelectual, a destacar la tesis de maestría en Sistema de la Justicia Penal, artículos sobre la violencia hacia la mujer en la revista judicial del Tribunal Departamental de Cochabamba. Cuenta con experiencia profesional, fue vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba. Fue asesora de presidencia del Consejo de la Judicatura, jueza de instrucción en lo civil de la capital, jueza segundo de instrucción mixto de Villa Tunari, auxiliar del Juzgado Segundo de Instrucción de Familia de la capital. También cuenta con experiencia en el sector público. Fue consultora y asesora de las reformas constitucionales de la Comisión de Constitución, Justicia, Policía Judicial. También fue miembro del Ministerio Público, Derechos Humanos y Régimen Electoral del Senado Nacional.
También fue docente universitaria, facilitadora por los periodos 2008 al 2015 en el Instituto de la Judicatura y Escuela de Jueces del Estado. Docente en la carrera de Comercio Internacional en la Universidad Tecnológica de Bolivia. Docente en la maestría en la Administración de Empresas en la Universidad NUR. Y el día de hoy nos va a exponer el tema Acción de Amparo Constitucional en Bolivia y asimismo recomendar a la distinguida magistrada que tiene 15 minutos de exposición y pedirles a ustedes le demos un aplauso. Gracias. Muchas gracias. Muy buenos días o buenas tardes más bien a todos y todas. Un especial saludo a los profesionales que me acompañan en este panel, a la doctora Sabrina Santana Figueiredo, al doctor Antonio de León Bautista, un saludo cordial, y al doctor Neftalí Aldana Herrera. Un honor poder compartir con ustedes este panel en la que vamos a hablar del amparo constitucional en nuestros países. En ese entendido, también debo saludar cordialmente a los colegas magistrados del Tribunal Agroambiental de Bolivia, a los expositores internacionales y nacionales que nos honran con su presencia en este primer Congreso sobre Derecho Procesal Constitucional, a los colegas vocales y jueces de todo el país que nos honran con su presencia en este Congreso y a los colegas abogados que tienen el interés de participar en este evento tan importante para nuestro país. Y también mando un saludo a los estudiantes de Derecho que están viéndonos en todo el país por vía telemática. Ahora bien, como bien lo ha señalado la doctora Vargas, voy a hablarles de manera muy resumida del amparo constitucional en Bolivia. En ese entendido, inicio mi presentación precisando que el rol de la justicia constitucional en la protección de derechos fundamentales y garantías constitucionales es determinante en cuanto a la garantía del ejercicio material de los mismos, pues es a través de las acciones tutelares previstas tanto en la Constitución Política del Estado como en la norma procesal constitucional que la persona que se sienta afectada en la lesión de alguno de sus derechos pueda acudir a una garantía jurisdiccional a objeto de la reparación del resguardo o protección de los mismos. Estamos entonces ante el control tutelar de derechos fundamentales y garantías constitucionales que se ejerce en Bolivia a través de las siguientes acciones: la acción de amparo constitucional, la de libertad, de cumplimiento, de protección de privacidad y la acción popular. Las acciones citadas, si bien tienen como característica común la protección de derechos y garantías, difieren entre sí en cuanto a su objeto, finalidad y alcance. El siguiente, por favor. Sí, está aquí. Establecido así, debemos precisar que la acción de amparo constitucional protege todos los derechos que las demás acciones no contemplan, siendo el medio de defensa más amplio en cuanto a su ámbito de protección y por ende a los legitimados para interponerlo. En ese contexto, para la activación de esta acción existen determinados presupuestos procesales previos a integrar válidamente el proceso constitucional, mismos que se configuran como presupuestos de admisibilidad de la acción y que deben ser advertidos por los jueces y tribunales de garantías al momento de activarse la acción, precisando elementos como la intervención de terceros interesados como una facultad imperativa o potestativa. Es una posibilidad de revisión de los jueces y tribunales de garantías al momento de conocer un amparo constitucional, y es precisamente esa la temática que les voy a poner en esta exposición el día de hoy para poder realizar un debate con ustedes y los participantes del panel. Así también voy a hacer referencia a la legitimación activa dentro de la acción de amparo constitucional para que de igual manera podamos compartir con ustedes y tener el análisis y debate correspondiente.
En el marco de lo descrito, a lo que apunta este diálogo es a promover que en la justicia constitucional se trabaje con el concepto de cultura constitucional que ha sido desarrollada por Haberle, es decir, comprender a la Constitución como cultura y a su vez generar una cultura de derechos desplazando prácticas dogmático-positivistas. Con ese preámbulo y ya entrando al debate de los presupuestos referidos, tenemos la figura del tercero interesado, entendida como la persona que sin ser parte procesal en la acción de defensa constitucional, es decir, ni accionante ni demandado, tiene o acredita un interés legítimo en la acción tutelar cuya decisión puede causarle también efectos. En base precisamente a ese criterio de oportunidad de defensa y ser escuchado como parte de los elementos que hacen al debido proceso, que la jurisprudencia constitucional y la norma procesal constitucional configuraron la participación del tercero interesado en el amparo constitucional. Así, cito la sentencia constitucional 0137/2012, que ha sistematizado la jurisprudencia constitucional vinculada a los terceros interesados. Y en base a la ley del Tribunal Constitucional en ese entonces vigente, en lo esencial ha referido dos puntos básicos. La teleología de citar al tercero interesado es garantizar su derecho a ser oído, además es un requisito formal imprescindible. El otro aspecto esencial que se puede rescatar de esta sentencia constitucional, cuando el accionante no lo identifica, debe ser observado en etapa de admisión y también verificado por el tribunal en la fase de revisión. Estos serían entonces los dos elementos esenciales de la sentencia constitucional del año 2012 que les cito. Y a partir de este entendimiento jurisprudencial se identifica como elementos de construcción del presupuesto del tercero interesado y su participación en la acción de amparo constitucional, que el objeto y alcance de la intervención del tercero, su exigencia como requisito formal de admisión y por ende su carácter subsanable, y el rechazo de la acción cuando no se cumple con dichos requisitos, y la posibilidad de anular obrados incluso en etapa de revisión ante el Tribunal Constitucional Plurinacional. Esos entendimientos, si bien configuran al tercero interesado y su intervención en el proceso constitucional como una garantía procesal, empero su aplicación como presupuesto procesal colisiona en determinados casos con un principio elemental de la justicia constitucional, como lo es la sumariedad y la inmediatez de las acciones de defensa. Esto es, y nos hacemos las siguientes interrogantes. ¿Puede ser tan determinante la participación del tercero o terceros interesados en una acción que genera a su vez el rechazo de la acción por su no intervención o identificación? Y también la otra interrogante, ¿el derecho del tercero interesado que se reitera no es parte procesal puede afectar la esencia de protección de derechos fundamentales de una persona y la inmediatez en su resolución? La respuesta es lógica, no. No puede primar un requisito formal que a su vez resquebraje el objeto y alcance de una acción constitucional, y es el propio legislador que asume este entendimiento, pues a contrario de lo que establecía la ley del Tribunal Constitucional, el Código Procesal Constitucional vigente establece la participación del tercero interesado de forma potestativa y no imperativa. Así tenemos el artículo 31, parágrafo segundo del citado código, que dispone, y lo leo textual: la jueza, juez o tribunal, de oficio o a petición de parte, cuando considere necesario, podrá convocar a terceros interesados. Norma concordante con el artículo 35, parágrafo segundo de la misma norma procesal constitucional, que establece que de estimar lo necesario, la jueza, juez o tribunal de garantías ordenará la notificación para la audiencia a terceros interesados que puedan ser afectados en sus derechos o que aporten mayores elementos de juicio para dictarse resolución. Nótese en consecuencia que no puede establecerse una obligación imperativa de notificación a terceros interesados, pues dicho requisito es formal
y su alcance de exigencia no puede afectar a su vez a principios procesales principales que hacen a la naturaleza de la acción. En este caso, el amparo constitucional, entendiéndose que esta facultad potestativa del juez o tribunal de garantías implica un análisis del caso concreto, para a partir del mismo establecer la permisibilidad o en su caso la necesidad de la intervención del tercero interesado, la cual debe guardar compatibilidad con las características inherentes a esta acción tutelar. En ese orden de cosas, le corresponde entonces a la jueza, juez o tribunal de garantías establecer el equilibrio entre la necesidad de intervención del tercero interesado en el proceso constitucional y la búsqueda del orden constitucional a través de la protección de derechos fundamentales de quien acciona el amparo constitucional, pues existirán situaciones concretas en las que la pluralidad de terceros, la falta de conocimiento de su domicilio u otras situaciones inherentes a su notificación colisionan con el trámite procesal de la acción de amparo y por ende le corresponde al juez o tribunal de garantías constitucionales verificar esa situación y siempre actuar en el marco de las normas procesales y la celeridad que rigen al amparo constitucional, situación que lógicamente deberá ser considerada y valorada en la misma dimensión por el Tribunal Constitucional Plurinacional. Como acabo de señalarles, esas serían las condiciones esenciales que les pido puedan ustedes analizar en relación al tercero interesado y con la base legal para el mismo. Ahora bien, como lo dije al inicio, también vamos a analizar el aspecto de la delegitimación activa, pero con relación al poder de representación. En ese entendido, quiero que tengamos presente que uno de los principales requisitos de admisibilidad está referido a la legitimación activa, que es entendida como la identidad de la persona del sujeto activo con la persona a la cual la ley concede el derecho de la acción constitucional. En otras palabras, se tendrá los efectos del acto ilegal o indebido que denuncia hubieran recaído directamente en un derecho fundamental suyo, entre ellas la sentencia constitucional 0626/2002-R de 3 de junio, las cuales vuelvo a reiterar, colegas, cito porque no han sido cambiadas o moduladas en su entendimiento. Entendido de esta forma la legitimación activa, el concepto básico no requiere de mayor comentario ni su concepción genera debate alguno. Empero, siendo determinante en toda acción tutelar la legitimación activa, pues es a partir de la afectación y su vinculación con el accionante que determina la procedencia de la acción, corresponde referirnos a los casos en los que el amparo constitucional es activado por un representante legal. Así, el artículo 33, numeral 1 del Código Procesal Constitucional Boliviano establece como requisito el señalar el nombre, apellido y generales de quien interpone la acción o de su representante legal, acompañando en este último caso la documentación que acredite su personería. Así se tiene en la práctica procesal que en la justicia constitucional muchas veces prevalece la forma procesal sobre el acceso a una garantía jurisdiccional, toda vez que al evaluar un poder se confunde su objeto y alcance, que no es el mismo en un proceso en la vía ordinaria que en un proceso constitucional. Me explico. En la vía ordinaria, el poder está revestido de determinadas formalidades y requisitos que hacen a su especificidad, pues todo mandato debe ser concreto para el fin para el que ha sido otorgado, no pudiendo quien ejerce la representación variar el mandato que se le ha conferido, pero ello no conlleva de ninguna manera la obligación de que el poder conferido dentro de un proceso judicial o administrativo tenga su límite al exigir especificidad en la activación de una determinada acción tutelar, consignando que, como en muchos casos se ha exigido, el proceso constitucional que se va a plantear, las partes procesales, la identificación de la resolución impugnada, etc. Pues se entiende que el poder de representación
otorgado dentro de un proceso es exigible en cuanto a su especificidad, dependiendo de la naturaleza del proceso. Así, en la vía constitucional, y dado que la pretensión responde a la protección de derechos fundamentales y garantías constitucionales, lógicamente, de quien otorgó el poder y no así del representante, se asume que la interpretación de la forma procesal establecida como requisito en el artículo citado, el 33, numeral 1 del Código Procesal Constitucional, debe partir de la finalidad del mandato, vinculada a la naturaleza del proceso constitucional, bastando para ello que el poder de representación incluya en su contenido la posibilidad de activar la justicia constitucional a través de los procesos constitucionales que correspondan cuando así se requiera, en función a una posible lesión de derechos fundamentales que podrían suscitarse dentro del proceso principal. Lo expuesto parte del principio básico de pro actione, vinculado a la primacía de los principios constitucionales que garantizan el acceso a los procesos constitucionales por encima de las formalidades procesales, lo cual no significa de ninguna manera en la norma procesal constitucional, sino únicamente cambiar nuestra visión positivista a una aplicación de la justicia constitucional más accesible, respetando el trámite de una acción de amparo y las normas procesales inherentes a este, pero en el marco de la naturaleza del proceso constitucional y el principio de no formalismo que rige esta instancia, que conlleva exigir solamente aquellas formalidades estrictamente necesarias para la consecución de los fines del proceso. Perfecto, muy bien, gracias. 2 minutos, termino. Bueno, expuestos los criterios de admisibilidad, que en esta ocasión he decidido hacer énfasis en el tercero interesado y la legitimación activa y la exigencia de un poder para la representación, me gustaría también compartir con ustedes criterios que tienen que ver con los actos consentidos. En ese entendido, quisiera precisar que los actos consentidos y el alcance de la manifestación de voluntad es una causal de improcedencia y está contenido en el artículo 53, numeral 2 del Código Procesal Constitucional, que en su primera parte establece que el amparo constitucional no procederá contra actos consentidos libre y expresamente. La jurisprudencia constitucional desde el año 2004 al presente ha ido haciendo el análisis correspondiente a qué se entienden por actos consentidos y los efectos de los mismos. Así, me permito citar la sentencia constitucional 1667/2004-R de 14 de octubre, que considera que el acto consentido, para operar como causal de improcedencia, debe ser entendido como cualquier acto o acción que el titular del derecho fundamental realice ante la autoridad o particular que supuestamente lesionó el mismo, como también ante otra instancia, dejando advertir o establecer claramente que acepta o consiente de manera voluntaria y expresa la amenaza, restricción o supresión a sus derechos y garantías fundamentales. La referida línea jurisprudencial ha sido aplicada para determinar si corresponde o no el acto consentido como causal de improcedencia, y si bien es evidente que el entendimiento establecido vía jurisprudencial ha sido menos formal que la aplicación literal de la norma, empero, a momento de su subsunción al caso concreto, se incurre en muchos casos en subjetivismos que no afectan solo a la procedencia o no de la acción, sino que muchas veces implica en desconocer el ejercicio de otros derechos. En efecto, cuando se presenta, por ejemplo, el despido de un trabajador y éste no efectúa ningún reclamo en forma oportuna y al contrario de ello procede al cobro de sus beneficios sociales, es evidente que se está ante un acto consentido, libre y voluntario, pues de la actuación se denota la voluntad de aceptar la desvinculación laboral. Sin embargo, no ocurre lo mismo cuando en el mismo caso de despido de un trabajador, éste reclama la vulneración de sus derechos y, persistiendo esa situación de desvinculación laboral, él
tiene la obligación de conseguir otro trabajo mientras se va tramitando la acción de amparo constitucional. En ese entendido, esta conducta del trabajador de ninguna manera podría ser asumida como un acto consentido o de que acepta de manera voluntaria los efectos de la desvinculación laboral, toda vez que no podemos confundir la obligación natural del trabajador de tener un trabajo que le permita una remuneración mensual para su mantención y la de su familia como un acto consentido de que no va a seguir en el proceso de reclamo de sus derechos laborales. Entonces, en eso, como el caso que se le plantea, es importante que el juez o Tribunal de Garantías Constitucionales tengan ese cuidado en el análisis del caso concreto y determinar claramente si corresponde o no declarar la improcedencia de la acción de amparo constitucional cuando se trata de actos consentidos, porque no debemos olvidar cuáles son los principios fundamentales de materia constitucional y en este caso de las acciones de defensa constitucional, que son las de lograr un efectivo acceso a la justicia con prontitud y eficiencia. Muchísimas gracias. Gracias, colega, por la exposición. En segundo lugar viene el expositor y realmente me siento honrada de presentarlo, estimado doctor. El doctor Neftalí Aldana Herrera, de la República de Guatemala. Tiene estudios y tiene una maestría en Derecho Constitucional, tiene una amplia trayectoria profesional de los que se destaca que él es expresidente de la Corte Constitucional de Guatemala, actualmente es magistrado titular de la misma Corte Constitucional y ex juez de la Primera Penal Civil. Querido doctor, reciba usted de todos nosotros un fuerte aplauso por la exposición que nos va a brindar. Gracias. Muy buenas tardes, muchas gracias por ese gesto quizá inmerecido, porque no lo hemos ganado todavía, me refiero a mí, pero es un gran honor estar acá en este evento. Recibí con mucha alegría y gozo la invitación. Quisiera aprovechar, antes de entrar en materia, para enviar un saludo al pueblo boliviano, a sus autoridades, a los organizadores de este congreso y a todas las personas que se han inscrito para participar en el mismo, tanto de forma presencial como aquellos que también están escuchando de forma telemática. Me gustaría realmente que las universidades, este ejemplo que dan ahora de abrir este evento hacia las universidades en esta vía, fuera replicada en otros lugares, especialmente en el nuestro. Así que a los señores magistrados de todos los organismos que existen, especialmente los constitucionales, mi respeto y desde aquí un saludo fraternal. Quisiera comenzar, voy a comentarles que voy a obviar la presentación que tenemos preparada porque es demasiado larga, pero queda allí a la disposición para quienes deseen adquirirla. Al final también voy a dejar mi correo electrónico por cualquier necesidad que haya de ampliación o de cualquier colaboración. Estoy para servirles. Soy profesor de la Universidad de Guatemala, la Nacional, y la oportunidad de ejercer la judicatura en las ramas civil, penal y laboral, y luego a la constitucional, me hizo pensar en la necesidad de profundizar en el estudio del derecho procesal constitucional, de manera que pudiéramos comprender de mejor manera lo relativo a la protección de los derechos humanos, los derechos fundamentales. Y en ese sentido tengo que comentarles que veo algunas coincidencias, quizá más de las que yo veo, entre Bolivia y Guatemala, salvo la revolución que se ha inducido a través de las reformas y la nueva constitución y todo esto. Pero Guatemala se caracteriza por ser un país multilingüe, pluricultural y multiétnico. La mayoría de la población guatemalteca
lo digo a mucha honra, aunque no tengo una pertenencia directa a una de ellas, es mayoritariamente indígena. Sin embargo, la estructura económico, social e histórica del país siguió la misma suerte que en muchos países de Centroamérica, y entonces la estructura económico-social se tornó en una concentración del poder y de la riqueza y una desigualdad social y una falta de equidad en la distribución de los recursos y en el trato, yo diría, en la afectación de la dignidad de las personas desde el principio. Esto ha llevado a muchos problemas de tipo social y político, donde actualmente Guatemala atraviesa situaciones que son bastante graves en lo social y que de alguna forma los tribunales tienen una gran responsabilidad. Ese carácter multilingüe y multiétnico que les comentaba hace necesariamente que Guatemala se caracterice sociológicamente como un país donde se desarrollan simultáneamente distintas culturas, cada una con costumbres y tradiciones propias, muy diferentes de las otras. Algunas que se dan desde tiempos precoloniales, otras en la época colonial, y las que se desarrollaron en el estado postcolonial. En resumen, actualmente, según los sociólogos y los especialistas han informado que hay ellos dicen más de 23, pero prefiero quedarme con el 23, le llaman etnias, pero los indígenas han reclamado que ya no le llamen etnias, sino pueblos. Entonces diríamos que 23 pueblos con distintas costumbres, incluso con distintivo de su ropa. Estos valores propios de ellos les hacen no tener una vida en común con los demás pueblos. El gran reto de Guatemala, y esto lo estoy diciendo porque tiene una íntima relación con el amparo, que es el tema que nos convoca. Pero no quisiera quedarme en lo esquemático y en lo que ya he oído que lo han explicado muy bien acá. Tiene, como les decía, un gran reto en nuestro país, en Guatemala, es lograr la existencia de un Estado inclusivo que haga reconocimiento de la diversidad y la riqueza sea distribuida de mejor manera y el ejercicio del poder político sea igualmente distribuido de forma equitativa, para que en eso los valores que ellos sustentan, que los indígenas sustentan, tampoco terminen por arrollar a los otros grupos sociales que conviven en el país. Voy a saltar rápidamente a contarles que la actual, digamos, la etapa, una de las etapas de Guatemala, de su desarrollo político, principalmente parte del año de 1984-85 hacia la fecha. Las demás creo que son muy conocidas en la historia y no creo que sea necesario reiterarlas acá. Sin embargo, la última, que es donde nace la constitución política vigente, requiere, para entender las venas, las vetas y todo lo que sucede, los nervios y lo demás de esa composición, es necesario saber, comprender de dónde nace esa constitución. Ayer lo comentaba con algunos de los grandes que expusieron ayer acá, de que esa constitución, no solo lo pienso yo, algunos de los más importantes magistrados y académicos allá lo dicen de esa manera, se nació por fantasmas. Yo creo que aquí comprendemos igual qué significan los fantasmas, ¿verdad? Que asustan, que ejercen una influencia en el temor de la persona. Pues en este caso estamos hablando del temor social. Fantasmas como los siguientes que desearíamos nunca más aparezcan.
Estos fantasmas, les comentaba, son las ejecuciones extrajudiciales, los secuestros indiscriminados, la discriminación, la marginación social, la violación flagrante de derechos humanos, el aislamiento internacional, el empobrecimiento de la sociedad, de la parte más pobre y más marginada, en fin, el encarcelamiento, la criminalización de la protesta o la reivindicación social cuando de derechos humanos se trataba. Esto era el ambiente, estoy recortándolo rápidamente, el ambiente previo a la producción, elaboración de la actual Constitución. De tal manera que en las elecciones para la Asamblea Nacional Constituyente de 1984 participaron 13 partidos, 3 de ellos, uno representaba a la derecha extrema, otro a una corriente centrista que estaba imitando lo que para ese tiempo estaba sucediendo en España o que había ocurrido en España, de ir decían ni a la derecha ni a la izquierda sino al centro, decían, y captó mucha atención. Y la otra, una corriente que más bien sería social cristiana, demócrata cristiana específicamente. Fue la primera vez, la primera constituyente donde hubo una participación masiva con un alto nivel de participación que dio en principio la impresión de que esto iba a funcionar. El primer gobierno después de esa elección, ya con la nueva Constitución, fue precisamente el de la democracia cristiana. Ahorro todos los detalles en medio que cuando gusten, pues posteriormente los podemos compartir. Pero al nacer la Constitución, también en ese ambiente nacieron otras leyes de rango constitucional que nacieron por la misma Asamblea Nacional Constituyente. Produjo, además de la Constitución, la ley electoral y de partidos políticos. Y ojo, que aún en aquel tiempo era un problema y ahora lo sigue siendo tan importante. Y la otra ley de ese rango fue la ley de amparo, exhibición personal y de constitucionalidad. Y se organizó desde la Constitución y desde esa ley a la actual Corte de Constitucionalidad como un tribunal independiente, autónomo, especializado, con competencia en todo el país, como un sistema concentrado de control constitucional, sin perjuicio de la existencia del sistema difuso también por competencia de los jueces de primera instancia y a los jueces, a los tribunales de apelación. Pero la función concentrada de este tribunal que les menciono, la Corte de Constitucionalidad, tenía por objeto especialmente contribuir al control de garantías por 3 mecanismos: el amparo, la exhibición personal y la acción de inconstitucionalidad. La inconstitucionalidad en 2 tipos: la inconstitucionalidad general y la inconstitucionalidad en casos concretos. La primera, procurando ejercer un efecto erga omnes, la expulsión del sistema jurídico de la ley declarada inconstitucional. La segunda, la inconstitucionalidad en casos concretos, tenía simplemente por objeto la inaplicación inter partes de una norma o una parte de la norma que fuese declarada inconstitucional. Con esto igual voy a saltar bastante para concentrarme propiamente en el amparo. Se crea ahí un amparo que difería bastante del amparo que había en Guatemala. Antes de la Constitución del 85, decían de forma anecdótica que de 100 amparos, de 10 amparos que fueran planteados, 15 habrían sido declarados improcedentes. Eso es imposible, pero en la realidad era una sátira quizá a lo cerrado de esa institución y a lo amañado de la conformación del tribunal. Ya con el nuevo sistema, el amparo viene a ser un instituto de defensa de los derechos fundamentales. No va a tratar con normas jurídicas específicamente, sino con derechos. Y lo que va a atacar son actos arbitrarios,
venidos del poder público principalmente. Este amparo que se introduce en esta manera tiene dos tipos. Un tipo preventivo, que es por amenazas. Cuando hay una amenaza de violación a derechos fundamentales, procede solicitar amparo. Pero hay otro tipo, y es el tipo restaurador, cuando ya la violación a derechos fundamentales ha ocurrido, de tal cuenta que en las dos maneras puede el ciudadano acudir ante el tribunal para pedir la tutela correspondiente. Sin embargo, este amparo desde su nacimiento, aparte de que se le concibió como muy formalista, y solo en algunas partes no lo parecía ser, pero por lo general parecía como si hubiese uno para plantear una casación para poder, parecía como si casación debería de plantear por lo formalista, cuando saben que el objeto es diferente. Pero este amparo nuestro tuvo la siguiente naturaleza: subsidiario y extraordinario, es decir, no se podía acudir de amparo en la realidad, sino antes de agotar los recursos debidos en el debido proceso, los recursos ordinarios que cabrían antes de ir a pedir amparo. Otras características de ese amparo fueron de que era personal, directo y objetivo. Quiere decir que personal porque solo afecta, es la relatividad entre el accionante y el resultado. La sentencia solo podía ser aplicada directamente al accionante, no a otra persona, en cuanto se refiere al amparo preventivo de la misma manera. Es decir, que a todo esto, recuerden que les comentaba que la Corte de Constitucionalidad nació con la finalidad de realizar la defensa de la Constitución, del orden constitucional y de los derechos fundamentales. Más o menos ahí se resume mucho más que la ley establece, que la Constitución y la ley establecen para poder plantear amparo. Es decir, el amparo es como la institución más importante que existe en Guatemala para la reivindicación jurídica de los derechos fundamentales. Algunos principios de los cuales fueron deduciéndose a través del mismo ejercicio jurisdiccional. Principios del amparo: uno es la iniciativa de parte, o sea, tendría que ser solicitado, no de oficio. El otro es que debía existir un agravio personal y directo que se materializa en los actos arbitrarios del poder público, como ya les había dicho. Y otra cuestión es que aunque el inicio es rogado, la prosecución del amparo es de oficio. Inclusive es causa de sanciones el que un juez o un tribunal inferior a la Corte de Constitucionalidad por alguna razón deje varado o congelado o estancado un expediente de amparo, porque es su deber conforme a la ley gestionarlo, impulsarlo de oficio, aunque así no haya ninguna gestión de parte. Y lo que ya les había mencionado como otro de los principios era la relatividad de la sentencia. En cuanto a requisitos, voy a evitar mencionar algunos requisitos, pero solo diré que se los clasificó en principio en dos tipos: los de procedibilidad y los de admisibilidad. Es decir, aquellos requisitos necesarios para que se pudiera admitir la primera solicitud. Y en ello ahí la misma ley dice qué requisitos formales debe de reunir. Sin embargo, esa concepción fue cambiando en la práctica porque se sobrepuso más la principal naturaleza del amparo, que es la de ser una acción subsidiaria para suplir lo que la justicia ordinaria no habría podido. Algunos de los requisitos, sin distinguir si eran de admisibilidad o de procedibilidad, ahora para no caer en esa larga explicación, les diría que uno es la temporalidad. ¿Qué quiere decir esto? Que se debe plantear dentro de un plazo.
el plazo normal para un amparo normal común es de 30 días a partir de que se tuvo conocimiento del acto arbitrario o de que se tuvo la notificación de la resolución arbitraria. El agravio que ya les comentaba, que tiene que ser personalmente el solicitante ha de demostrar que ha sido agraviado, directo, porque no se puede aceptar que sea agravio indirecto, y que tiene que ser objetivo, no imaginario, no supuesto, sino muy claro. La prosecución procesal de oficio que ya les decía, y la relatividad de la sentencia. Requisitos más bien procesales: la temporalidad, el plazo, la definitividad, que da mucho problema. La definitividad consiste en que antes de ir a solicitar amparo es necesario agotar los recursos establecidos en la ley para cumplir con ello el debido proceso. La legitimación es otro de los requisitos. Esta debe ser activa y pasiva. Activa para quien solicita amparo, porque es la víctima, el agraviado. Pasiva porque es la autoridad en contra de la cual se hace la denuncia de violación de derechos. Además debe haber un interés legítimo en la solicitud de la tutela, es decir, del amparo. No se puede ir por motivos espurios o imaginarios o políticos, sino que debe de haber una causa que demuestre que hay un interés legítimo. El amparo provisional es un aspecto muy importante, porque una vez entrada la solicitud, el tribunal, luego de que califica los requisitos formales, debe de decidir si otorga o no el amparo provisional. Una característica interesante de este amparo provisional es de que el tribunal solo debe de tomar la convicción honestamente de si se justifica o no otorgar dicho amparo provisional, y lo cual se expresa en una breve resolución, o así se debe hacer en la realidad, en la cual simplemente se indica que se otorga porque las circunstancias lo hacen aconsejable, sin más. Y esto tiene una razón procesal y una razón sustantiva. La razón es porque si el tribunal o uno de los magistrados expresa un voto razonado o algo al respecto, en el cual haga un detalle del fondo, prácticamente podría señalársele de que ha expresado anticipadamente su opinión para el fondo, y eso le inhabilitaría éticamente para participar en el conocimiento del fondo en la sentencia. Sin embargo, la ley nuestra no exige, es más, no se suele haber una inhibitoria por ese motivo. De modo que en el amparo provisional, si se va a otorgar, se debe expresar simplemente que porque las circunstancias así lo hacen aconsejable, y no más. Y si no se va a otorgar es porque las circunstancias no lo hacen aconsejable. Ahí hay una discusión muy importante sobre si esto es correcto o no. Ahora, me gustaría pasar rápidamente a comentarles que hay un problema en toda la nación allá. Mucha gente está en contra ahora del amparo, y muchos están reclamando que debería reducírsele su campo de acción, porque a través del amparo el tribunal ha sido señalado de que a través del amparo ha excedido sus competencias, interviniendo con su brazo inconvenientemente, violando así las competencias de los demás órganos de Estado y quedando a merced en manos. Esa es una crítica, no lo digo yo, no lo comparto además, quedando a merced de las iniciativas de muchas gestiones que van tendientes precisamente a utilizar al tribunal como un medio para intervenir o invadir, participar invasivamente en las competencias de los demás órganos de Estado, especialmente en contra de las autoridades superiores, tanto del Ejecutivo, del Legislativo, como del Judicial, y especialmente al Legislativo, es al que más atacan a través de esa vía. Pero
hay alguna razón subyacente ahí para esta inconformidad. Se las cuento brevemente. El año pasado ingresaron más o menos 6,000 solicitudes de amparo. El año antepasado eran 5,000 y pico. En este año ya van más de 7,000 y todavía no hemos terminado el año. Esto lo que hace es saturación del tribunal, muchas veces en una vastedad de amparos que nacen muertos. Por eso incluso hay un libro escrito por el secretario del tribunal que se llama El amparo fallido, un muy buen libro que indica las causas de por qué un amparo nace muerto prácticamente. ¿Y cómo se explica entonces que el mínimo porcentaje de las gestiones de amparo son las que prosperan? Estos son los de carácter político o de grandes intereses, por ejemplo, intereses económicos que son concentrados por los casos de minerías, por ejemplo, el desarrollo de empresas de desarrollo eléctrico. Es decir, muchas personas quieren tener energía eléctrica, luz en su casa, pero no quieren que haya proyectos eléctricos porque están molestos con esa actividad, igual que con la minería, porque suponen que las empresas extranjeras llevan hacia afuera el gran beneficio económico y dejan una miseria al país, pero además le dejan trastocada la tierra, lo cual causa mucho disgusto, especialmente en los pueblos indígenas. Quisiera cerrar diciendo que yo personalmente, esto no es el criterio del tribunal y voy a hablar solo por mi persona, no estoy de acuerdo en ninguna manera de que se piense en reducir al amparo, ni que legalmente se le pongan más obstáculos. Y quisiera decir la razón brevemente, aunque no voy a poder entrar en la argumentación debida. Es que el amparo en Guatemala, como les conté, surgió por aquellos fantasmas, y hoy día el país está sumido todavía en muchos más de aquellos fantasmas, pero solo que ahora no son fantasmas, son realidades. Entonces el amparo es el único medio que le queda a los habitantes para intentar por esa vía tratar de reivindicar sus derechos, defenderlos o protegerlos, o que sean restaurados. Y ese amparo en el 85 en la Constitución no fue una concesión gratuita de los políticos ni de los legisladores, fue un triunfo logrado a base de sangre, y mucha sangre, más de 200,000 muertos, y los muertos los pusieron los indígenas en su mayoría, y eso llora más sangre todavía, porque eran las personas más carentes de recursos y de posibilidades, que fueron los que pagaron el gran precio de la guerra que duró más de 30 años. ¿A qué país le gustará entonces que su pueblo esté involucrado en un conflicto permanente, motivado por distintas causas, ya sea por inequidad en la distribución de los recursos económicos, ya sea por falta de sabiduría en la administración, ya sea por corrupción o por lo que sea? Nada justifica que tantos muertos y que con ello se hayan conquistado aún así los mecanismos de garantía como el amparo, y que ahora por razones de conveniencia se diga y se quiera argumentar que el uso abusivo y excesivo del amparo lleva a muchas personas a solicitar su restricción o de alguna manera su disminución. Tengo mucho más para compartir, pero en respeto al tiempo voy a parar acá. Muchas gracias por su atención. Quedo a la razón. Ahora le toca el turno al doctor Hernán Antonio de León Batista, magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia de la República de Panamá. Cuenta con doctorado en Derecho en la Universidad Católica de Santa María de la Antigua USMA, tesis doctoral, la responsabilidad patrimonial del Estado como consecuencia de fallas en la administración de justicia. Posee 3 maestrías en Derecho Comercial, Derecho Procesal.
Estimado doctor, es su turno y el doctor está con el tema el amparo constitucional de Panamá. Adelante, doctor. Muchas gracias. Buenas tardes a cada uno de ustedes. Por premura del tiempo, incluso hasta que corten toda la hoja de vida también. Agradecer primeramente al Tribunal Constitucional Plurinacional por la invitación. Buenas tardes a los miembros de la mesa principal, a todos los miembros del órgano judicial, los organismos judiciales, invitados, expositores internacionales. Voy a ser bastante breve. Uno viene a traer una reflexión. Soy un magistrado de la Corte Suprema de Justicia, el más joven que ha entrado en la Corte. Estoy desde el año 2012 en un periodo constitucional de 10. Actualmente presidente de la Corte Suprema de Justicia de Panamá. Y como docente por más de 20 años, como decimos nosotros, vamos al grano. Y cuando uno está en estos foros, uno se tiene que llevar algo que le quede, porque nuestro primo Google nos lo da todo. Si yo quiero buscar sobre el amparo de cualquiera de nuestros países, ustedes saben que con un clic encuentro todo, y para qué escuchar al que tengo al frente. Entonces, lo importante es en esta ricura del intercambio, siendo con mucha humildad, uno aprende todos los días. Y lo bueno de ser el tercer día que he escuchado de los profesores que han pasado por aquí como expositores. Y cuando hice mi doctorado, un momento que era mucha filosofía, aquí que está el profesor Juan Antonio García Amado, decía yo, ¿y la filosofía para qué sirve? Así una vez los profesores decían, ¿para qué sirve? Pero bueno, es filosofar, es pensar. En el tiempo de los griegos, la ociosidad que daba, que era es pensar. Para poder dar un breve pantallazo de lo que es el amparo de garantías constitucionales en Panamá, de una manera muy resumida e introductoria, primero, ¿dónde estamos ubicados? Porque aunque sea una figura nueva, por ejemplo, hay tribunales constitucionales, vamos a poner porque es una moda, o tal figura salió porque es una moda, o estandarizar las normas a nivel internacional. Todo tiene que hacerse de acuerdo al contexto de donde estamos, de nuestros países. Es decir, yo cuando he leído la Constitución de Bolivia, me parece excelente porque se hace a la boliviana. Y en Panamá tenemos 4 constituciones hemos tenido. La última de 1972 con una reforma del 2004. Y donde la ciudadanía viene pidiendo la necesidad de una constitución nueva a través de una asamblea constituyente, o por lo menos una reforma integral bastante completa. El Ejecutivo actualmente lo prometió en campaña. Tenemos el próximo 5 de mayo del 2019 elecciones. Ya terminó el periodo constitucional de la presidencia de los 5 años y no tenemos documento alguno. Entonces, yo fui miembro de la Comisión de Reformas Constitucionales en el año 2011, precisamente antes de entrar mi periodo en el 2012 en la Corte Suprema, y soy funcionario judicial por 20 o 25 años, creo que más o menos tengo 25 años ser funcionario judicial. Y para conocer el contexto, como dice, uno tiene que hacer una constitución a la panameña, ¿no? Porque en otros países tienen estas figuras que son importantes para estandarizar, pero tiene que ser una constitución viva, que sirva, porque una constitución muerta, ¿de qué vale normas pétreas? Entonces, lo importante cuando se hablaban dentro del tema argumentación, interpretación, es un tema de ¿para qué es el derecho? Para resolver el conflicto social, para resolver el conflicto. Por suerte, Panamá no es desde 1989, de la llamada invasión norteamericana a Panamá para derrocar el general Manuel Antonio Noriega. Desde ahí hemos vivido una democracia plena y todas sus elecciones generales han sido muy transparentes y se vive en bastante cordialidad, en bastante paz. Pero ¿eso qué lo hace? Somos un país muy pequeño. Somos un país de 77.000 kilómetros cuadrados, que solamente tiene 4 millones de habitantes, y que en vehículo, coche o carro, como le llamen, del Atlántico al Pacífico, del Pacífico al Atlántico, usted cruza en carro en 1 hora 15 minutos. Está el Pacífico y el Atlántico. Para que vean lo tan estrecho, y por eso es la visión desde Carlos V de crear un paso transísmico, lo que es hoy día el Canal de Panamá.
para llegar al amparo, toda esta parte introductoria, porque eso ayuda. Bolivia, tantos habitantes, Colombia, Brasil, España, se hace más complicado una figura de amparo por la cantidad de habitantes y los tribunales que tengan que conocer esa figura. Al tener 4 millones de habitantes, es menos los problemas, menos los amparos, pero es un amparo bastante sencillo, pero que requiere hoy día sí modificaciones. Nuestro amparo tiene en el tema de admisibilidad, que esa parte podría cuestionarse, es que, bueno, hay que empezar primero por el conocimiento de la estructura judicial. Solamente tenemos una Corte Suprema de Justicia, con 9 magistrados. Hoy día 8 varones, una dama. 9 magistrados de la Corte, nada más, que hacen todo. Es decir, el tema constitucional, el tema de Consejo de Magistratura, es una verdadera locura. Ya la estructura colapsó. Por ejemplo, yo soy miembro de la Sala Civil. Usted conocer los temas casación civil, los temas mercantiles. La Sala Civil era el Tribunal de Apelaciones Marítimas, que por suerte nos lo quitaron y ahora hay un Tribunal de Apelaciones Marítimas. Y en pleno, los 9 resuelven los temas constitucionales como la demanda de inconstitucionalidad, los amparos, los habeas corpus, los habeas data, pero las instituciones de garantías, que son habeas corpus, amparos, habeas data, de una forma difusa. El amparo puede ser conocido por un juez municipal, por un juez de circuito, por un tribunal superior y entonces por magistrado de la Corte. El artículo 54 de la Constitución Política de Panamá señala que todo afectado, toda persona, como ya no discrimina a toda persona, entonces se cumple de persona natural o jurídica. Haciendo un poco el parangón, alusión a la ponencia de acción de tutela, que no es precisamente, es un amparo, pero tiene particularidades especiales y por eso se le llama de tutela, el profesor Hernán Olano esta mañana. Un solo magistrado o magistrada de la Corte Suprema, voy a hablar del caso de Panamá, porque los demás jueces municipal o una jueza municipal o circuito, como es una sola persona, cuando resuelve la admisibilidad, ciertos requisitos de admisión, cursa al demandado, que en este caso tiene que ser servidor público, nada más. Diferente en el caso de Colombia, que la acción de tutela puede ser presentado contra particulares que hagan servicios de servicio público, como en educación, servicio de luz, agua, etc. Solamente cabe contra el servidor público. Y tiene un espacio, un término de 2 horas para que conteste. Hay algo que se llama librar el mandamiento, 2 horas. Pero a veces son 2 horas un poco cosmética, porque se puede pasar un día entero o la autoridad dice necesito más tiempo para hacer dar la respuesta. Por eso digo, conocer primero la estructura, la geografía. Bolivia tan grande, nuestros países, Guatemala, Brasil, España, son países tan grandes, complicados geográficamente, que Panamá tan pequeño, simplemente con un correo electrónico de cualquier autoridad en el país da la respuesta en el término de 2 horas. En ese momento, lo que podría hacer reformar es que un solo magistrado tiene mucho poder, porque en ese auto de admisión y de librar mandamiento después puede suspender el acto, uno solo. Por ahí se habla que sean 2, 3, porque se puede prestar a malas interpretaciones que un solo magistrado o magistrada tenga tanto poder para suspender un acto. He dado la lectura desde el 128 constitucional de ustedes y en el 51 que está en el Código Procesal Constitucional de ustedes, la figura del amparo. Ustedes hablan que tienen que resolverlo en el término de 6 meses. ¿Lo he entendido, no? Ese es el plazo de caducidad. Bueno, el plazo de caducidad. El amparo, hay proyectos de instituciones de garantía, tanto en amparo, habeas corpus, habeas data, pero no ha llegado a un feliz término. Uno es que exista un término para la presentación del amparo. Muchas cosas se legislan jurisprudencialmente, es decir, la Corte ha señalado desde hace muchos años que para presentar un amparo usted debe estar dentro del término de 3 meses. La Corte de hace 5 años para acá ha ido variando el criterio. El amparo era demasiado formalista y para cumplir con el principio de mayor acceso a la tutela judicial efectiva,
ha sido bastante informal y amplio en el sentido de que tiene que tener la apariencia de una posible vulneración constitucional. Es decir, porque no puede ser tan estricto como una línea que si son 3 meses, que si a los 94 días presenta el amparo, no, ya no cumplió dentro de los 3 meses. Hay amparos que han sido presentados en un año, pero se nota, claro, hay muchos grupos vulnerables, personas, porque tiene que ser presentado formalmente con abogado. Y a veces la persona no tiene el recurso económico para pagar a un abogado, incluso tampoco tiene el conocimiento de la existencia de un instituto de defensa pública, el defensor público, defensor de oficio, para presentar un amparo, y de ahí la Corte ha sido flexible de que le admitan el amparo. 2 oportunidades se han dado de la creación. La Corte Suprema de Justicia en Panamá tiene 4 salas. Sala primera civil, sala segunda penal, sala tercera contencioso administrativa y sala cuarta de negocios generales, donde se resuelven ejecución de sentencias extranjeras, laudos arbitrales, todo el tema exequatur. Se creó una sala quinta en 2 oportunidades, lastimosamente ha sido en postrimerías de gobierno, porque de 9 magistrados creando una sala subía a 12. Entonces decían, bueno, un ejecutivo quería tener más poder en la Corte. Pero sacando todo ese contexto político, el objetivo en sí era muy bueno, porque esa sala de instituciones de garantía, llamada sala quinta, solamente 3 magistrados iban a conocer el tema de habeas corpus, amparo y habeas data. Y entonces los 12 sí lo que eran las demandas de inconstitucionalidad. Yo fui asistente letrado en esa sala quinta, que duró en la primera oportunidad 2 meses y 28 días. En 2 meses y 28 días resolvió la sala quinta, la sala de instituciones de garantía, más habeas corpus, amparos y habeas data, que lo que resolvió el Pleno en un año. Es decir, uno tiene que buscar la efectividad de las instituciones, y eso, lastimosamente, cuando vino otro presidente, un presidente Pérez Valladares, vino una presidenta Miriam Moscoso, una ley deroga otra ley. Así que derogaron la sala quinta, que duró 2 meses y 28 días. Entonces, en esa figura de la institución de garantía, en ese amparo de ahí, el tribunal está obligado a conocerlo en el fondo, sin calificar admisibilidad, sin mayor formalidad, que es como lo habló Hernán Olano en la mañana en la figura de la acción de tutela. Sin mayor formalidad, como decía él, una persona que esté detenida en un centro penitenciario, en un pedazo de papel higiénico, presenta la tutela y se lo tienen que resolver. Hoy día sí hay un examen de admisibilidad. Uno, que tiene que agotar la vía gubernativa. Tiene que agotar la vía gubernativa con ciertos recursos, y el amparo en Panamá, además de ser presentado contra el servidor público, puede ser presentado contra decisiones de tribunales de justicia desde 1992. Contra decisiones. Eso fue legislar jurisprudencialmente. Un cambio, igual contra actos administrativos también. Hay un momento contra decisiones del Tribunal Electoral. Hoy día son las decisiones del Tribunal Electoral, solamente cabe la demanda de inconstitucionalidad. No caben amparos contra decisiones electorales, porque si fuese así no terminaríamos nunca ningún proceso electoral de ninguna de las instancias naturales. Y obviamente por la especialidad de la materia. El amparo hoy día hay un problema que no tiene un límite al resolverlo. Y pueden haber amparos que duren 1 año y 2 años, algo terrible. Por eso que en estos foros, en estos encuentros académicos, no hay que hablar las bondades o lo bueno de nuestra figura en nuestro país, hay que hablar lo bueno, lo malo y lo feo. Y en esa parte, por eso los estudiantes de derecho, los abogados, las abogadas, la gente pensante, la sociedad, decir, requerimos de una reforma integral, por lo menos en el tema de la estructura de administración de justicia completa. No tenemos un código procesal constitucional, sí hay un borrador que lo presentó el Ejecutivo este año, pero ha quedado ahí nada más el documento. Igual en el 2011 se presentó un documento de reformas constitucionales muy amplio con 500 artículos, que también desarrollaba muchas figuras. Decían, pero es que, recuerdo que decía, pero es que tiene que resolverse a la panameña. Decía, es que la Constitución debe contener principios nada más, porque después tienen que perdurar en el tiempo. Dice, pero es que el panameño es el juega vivo, entonces después se mete por una ventanita y se pueden vulnerar derechos fundamentales. Eso es así que ese es uno de los problemas. Tiene figuras
similares también, muy parecido a Colombia. Panamá perteneció a Colombia, la Gran Colombia, hasta 1903. Y en 1855 fue creado el Estado Federal de Panamá con la Gran Colombia. Panamá tiene una particularidad, por eso hay que verlo, las figuras, las instituciones jurídicas desde el punto de vista geográfico, histórico, porque territorialmente somos centroamericanos. Históricamente somos suramericanos por pertenecer a Colombia muchos años, pero la idiosincrasia de nosotros somos caribeños, somos igual a un cubano, a un dominicano, a un puertorriqueño y a los de costa de Venezuela y Colombia. Los barranquilleros somos muy parecidos, y todas incluso son unas palabras que decimos, hay a la vaina, decimos vaina, que es algo una expresión de estos lugares. Entonces, el amparo tiene esas particularidades positivas en alguna forma, que en 2 horas, por lo menos para una respuesta y contestar, pero también es peligroso abrir la ventana, porque pasaría como Colombia, que lo digo, en la acción de tutela, que ya van por 7 millones. Eso es una locura. Entonces, a veces yo escribía unos artículos que decía, nuestro amparo no ampara. Eso dentro de un contexto, solamente dar unas reflexiones, ser muy breve el tiempo, y bueno, estamos a la orden para preguntas y respuestas. No sé cómo haremos, magistrada Brígida. Muchas gracias a todos ustedes. El título de su tesis fue Cosa juzgada inconstitucional. Entre los proyectos de investigación ha participado en los siguientes temas: educación y acceso a la justicia, poder judicial y democracia, proyecto integrador, derecho de los consumidores. También fue miembro del cuerpo editorial de la revista Estudios Jurídicos de la Universidad Estatal de Sao Paulo. Publicó diferentes artículos científicos en varias revistas jurídicas y científicas, tanto en Brasil como en otros países. Bienvenida, doctora, y prestos a escuchar su exposición. Muchas gracias. Me gustaría agradecer la invitación de la Corte Constitucional Plurinacional de Bolívia, en nombre de su presidente, el doctor Petronilo Flores Candori, y a todos los magistrados de la Corte. Les agradezco también a todos los conferencistas nacionales e internacionales por compartir sus ideas, permitiendo un debate de gran calidad. Les agradezco también a todos los involucrados en la organización, en especial a Noelia, que hará la traducción de mi conferencia. Como soy la última a hablar, los prometo a ustedes que seré breve. Voy a hablar en portugués, ¿vale? Así pueden practicar su portugués. Así pueden practicar su portugués. Infelizmente, Brasil, en América Latina, es el único país que habla portugués no español, ¿no? Infelizmente, en América Latina es el único país que habla portugués y no español. Bem, hoje é dia muito importante no Brasil, porque a nossa Constituição está completando 30 anos. Hoy es un día muy importante en el Brasil porque nuestra Constitución está cumpliendo 30 años. A Constituição de 5 de outubro de 1988 é a 8ª Constituição brasileira. El día 5 de octubre de 1988 fue promulgada la 8ª Constitución brasileira. Essa Constituição previu a criação de um Estado democrático que asseguraria o exercício de direitos individuais, sociais, preconizando a liberdade, segurança, bem-estar, desenvolvimento e igualdade e justiça. Esta Constitución previó una creación de un Estado democrático que aseguraría el ejercicio de los derechos individuales y sociales, preconizando la libertad, seguridad, bienestar, desarrollo, igualdad y justicia. Sí.
ela foi denominada Constituição Cidadã por trazer ali no seu bojo diversos direitos individuais, coletivos, da nacionalidade, direitos políticos e de partidos políticos. A Constituição Brasileira de 1988, assim como de muitos países irmãos, é uma Constituição que traz muitos artigos, né? E essa preocupação em trazer muitos artigos foi em razão de um período que, assim como outros países latino-americanos, nós vivenciamos em nosso país. Fue denominada la Constitución Ciudadana por traer un rol extenso de derechos y garantías fundamentales, derechos individuales y colectivos, derechos sociales, de nacionalidad, derechos políticos y derechos de partidos políticos. También esta Constitución fue presentada en una época donde también fue un hecho histórico en otros países latinoamericanos por la vivencia de los años de represión. Sí, conocido como años de plumbo en Brasil. Conocidos como años de chumbo en Brasil, que en español sería traducido como años de plomo, años de represión. Sí. Fazendo uma análise do constitucionalismo brasileiro hoje, após 30 anos de vigência da Constituição, pode-se afirmar que a realidade da sociedade está muito distante dos preceitos constitucionais. Haciendo un análisis del constitucionalismo brasileño hoy, después de 30 años de vigencia de la Constitución, se puede afirmar que la realidad de la sociedad está muy distante de los preceptos constitucionales. Em parte, pelo tamanho da população, somos o 5º país mais populoso do mundo, com aproximadamente 209 milhões de habitantes, ficando atrás apenas da China, Índia, Estados Unidos e Indonésia. O segundo ponto é pela imensa diversidade cultural. Nós somos vários países dentro de um país. Também pela má distribuição de renda. Segundo o diagnóstico das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o PNDU, o Brasil ocupa o 79º lugar no ranking que abrange 188 países, do mais ao menos desenvolvido, com uma concentração de renda em torno de 37%. Também pela corrupção, encontrando-se presos inúmeros políticos, inclusive um ex-presidente que governou o país por 8 anos, com altos índices de popularidade, condenada em operação conhecida como Lava Jato ou Operação Petrobras, levada a cabo em Curitiba, a cidade que vivo. Também pela crise instaurada entre os poderes da República, provocando um ativismo judicial desmedido, que atualmente revela-se o único meio por intermédio do qual o cidadão pode alcançar a realização dos seus direitos fundamentais, previstos na Carta da República. Puede afirmarse que la realidad de la sociedad está muy distante de los preceptos constitucionales. En parte, por el tamaño de la población, somos el 5º país con mayor población del mundo, con aproximadamente 209 millones, quedando atrás de China, de India, de Estados Unidos e Indonesia. El segundo punto es por la inmensa diversidad cultural que existente en el Brasil, porque en el Brasil existen diversos países en todo el país, diversas culturas. Tercero, por la mala distribución de la renta. Y el segundo diagnóstico de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNDU, el Brasil ocupa el 79º lugar en el ranking que abarca 188 países.
del más al menos desarrollado, con un % de concentración en renta en torno al 37%. Por la corrupción, encontrándose presos, sin número de presos políticos, inclusive un expresidente que gobernó el país por 8 años con altos índices de popularidad, condenado en operación conocida como Lavallato, taller de lavado, una operación de Petrobras, llevada a cabo en Curitiba. Por la crisis instaurada entre los poderes de la República, provocando activismo judicial desmedido que actualmente revela el único medio por intermedio del cual el ciudadano puede alcanzar la realización de sus derechos fundamentales previstos en la Carta de la República. Para vocês terem ideia, hoje saiu o relatório do Conselho Nacional de Justiça, que é um relatório que é apresentado todos os anos. No ano de 2017, ingressaram na Justiça brasileira 80 milhões de novas ações. Só no primeiro semestre de 2018, a Suprema Corte Brasileira recebeu nada mais, nada menos do que 79 mil ações e recursos para 11 ministros. Está em final, Noelia, em la última página. Em la última página. Concluyendo la presente exposición, hay datos muy importantes presentados en el informe del Consejo Nacional de Justicia, publicado en agosto del 2018, que presenta el diagnóstico del Poder Judicial brasilero, titulado Justicia en Números. En el año 2017 se ingresaron en la justicia brasilera más de 80 millones de acciones nuevas, envolviendo diversas materias, siendo que el poder público, en especial la Unión Federal y el Instituto Nacional de Seguridad Social, una autarquia federal, figuram como os maiores litigantes. Aqui eu começo a falar um pouquinho sobre a questão do amparo. Porque, vejam, no Brasil não existe a figura do recurso de amparo como foi falado aqui pelos expositores colombiano, espanhol, guatemalo e panamenho. Temos no Brasil uma outra ação constitucional chamada e conhecida por mandado de segurança. Como aquí se habló de las diversas acciones en los diferentes países, en Brasil tenemos otra acción llamada mandado de segurança. Mandato de seguridad. Sim. A ação de mandado de segurança é o que nós temos mais próximo do amparo constitucional. La acción de mandato de seguridad es lo que tenemos más próximo a lo que es la acción de constitución, la acción constitucional, de amparo constitucional. Ela foi criada pela Constituição de 1934, a terceira Constituição brasileira, e repetida na Constituição de 1988. Ella fue creada por la Constitución de 1974, la segunda Constitución brasilera, y también está presente en la Constitución de 1988. Temos também uma legislação própria desta ação, que é uma lei de 2009, Lei 12.016. Esta está en una legislación propia en la Ley 2017. 2009. Perdão, 2009. Sim. Ela está presente na Constituição de 88, no artigo 5º, inciso 79, que dispõe o seguinte:
conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público. Está aí na quarta página. Aquí está. Entonces, esto está en la actual Constitución que data de 1988, que dispone: se concede el mandato de seguridad para proteger el derecho líquido y cierto, no amparado por el habeas corpus o habeas data, cuando el responsable por la ilegalidad o abuso del poder fuera la autoridad pública o agente de persona jurídica en el ejercicio de atribuciones del poder público. É importante ressaltar que o cabimento do presente writ constitucional será possível quando o direito violado não for passível de habeas corpus ou habeas data. Es importante resaltar que la estimación temporal válida del presente artículo constitucional será posible cuando el derecho violado no fuera pasible de habeas corpus ou habeas data. Ademais, a lei que regula a matéria dispõe no seu artigo 23 o direito de requerer mandado de segurança, amparo constitucional, no prazo de 120 dias, contados da ciência pelo interessado do ato impugnado. Además, la ley que regula la materia dispone en el artículo 23 que el derecho a requerir el mandato de seguridad se extingue después de los 120 días contados de la ciencia por el interesado del acto impugnado. Com o término do prazo, perder-se-á o prazo para impetração do mandado de segurança, embora o direito possa ser discutido, eventualmente tutelado em uma ação comum. Con el término del plazo, perdiéndose el plazo para la impetración del mandato de seguridad, así fuera el derecho pueda ser discutido y eventualmente tutelado en una acción común. Assevera-se ainda que a mencionada ação só pode ser proposta quando houver um direito líquido e certo, compreendendo este requisito como direito passível de comprovação já no início da lide, ou seja, sendo o pedido embasado no que se denomina prova pré-constituída. O que significa dizer que é uma prova documental que embasa a postulação apresentada em juízo, não sendo admitida a produção de provas. É importante, gente, ressaltar que no mandado de segurança, a parte tem que ter uma prova já pronta. Se não tiver essa prova pronta, ela não terá direito ao mandado de segurança. Ela não poderá produzir provas. O direito tem que ser líquido e certo. Se asevera también que la mencionada acción solo puede ser propuesta cuando exista un derecho líquido y cierto, comprendido este requisito como un derecho pasible de ser comprobado ya en el inicio del asunto, o sea, siendo el pedido en base a lo que se denomina prueba preconstituida, lo que significa también prueba documental que se basa en la postulación presentada en el juicio. No siendo admitida producción de pruebas, la prueba tiene que estar lista, como dijo antes, tiene que ser líquida y cierta. Se a parte não tiver essa prova líquida e certa, ela não poderá se valer do mandado de segurança, mas ela poderá propor uma ação ordinária. Si esta prueba no sería líquida y cierta, no puede valerse del mandato de seguridad. Quanto aos legitimados,
são legitimados ativos qualquer pessoa, qualquer cidadão. Legitimado passivo, autoridade pública e particular investido de função pública. ¿Está aquí? No. Además, solo es posible de impetración del mandato la autoridad pública o el particular invertido en función pública. En la primera hipótesis, la jurisprudencia patria se entiende que no posee legitimidad para figurar en el polo pasivo la persona jurídica de derecho público y la autoridad. No, pero la autoridad. Pero no, la autoridad. La autoridad, sí. La persona física que realizó el acto coautor. En la segunda hipótesis, la jurisprudencia determina que podrán figurar agentes privados delegados del poder público que ejercen función típicamente pública a través de delegación, como por ejemplo directores de universidades privadas o representantes de concesionarias. Outro ponto importante que o nosso mandado de segurança é bem diferente dos amparos constitucionais é que no Brasil o mandado de segurança pode ser impetrado desde o primeiro grau de jurisdição perante um juiz de primeiro grau até a Suprema Corte. Otro punto de diferencia del mandato de seguridad en el Brasil é que ele pode ser impetrado desde o juiz singular, um juiz que julga sozinho, até o Supremo Tribunal Federal. Que puede ser iniciado desde un juez que lo inicia solo y va hasta la Corte Suprema. A competência para cada órgão da jurisdição vai variar conforme a autoridade que praticou o ato ilegal. La competencia para cada órgão depende da autoridade coatora. Por exemplo, ao Supremo Tribunal Federal cabe analisar os mandados de segurança contra atos ou omissões do Presidente da República, do Procurador-Geral da República, das mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, dos Tribunais de Contas da União e dos membros do próprio Supremo Tribunal Federal. Vejam bem, cabe mandado de segurança contra atos dos membros do STF. Ao Superior Tribunal de Justiça, cabe o exame de mandado de segurança contra ato de ministros de Estado, dos comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica ou do próprio tribunal. Otro punto importante a ser tratado es que el mandato de seguridad podrá ser impetrado desde el primer grado de jurisdicción hasta la Corte Suprema, variando la competencia y conforme la autoridad coautora. El Tribunal Supremo Federal, por ejemplo, cabe analizar los mandatos de seguridad contra actos u omisiones del Presidente de la República, Procurador General de la República, mesas de Cámara de Diputados y del Senador Federal del Tribunal de Cuentas de la Unión y por el propio Tribunal Supremo Federal. El Tribunal Superior de Justicia cabe al examen del mandato de seguridad contra el acto del ministro de Estado, de los comandantes de la Marina, del Ejército y de la Aeronáutica y del propio tribunal y así a seguir. E aos juízes singulares compete aos tribunais nos estados, porque o Brasil é uma federação e não um estado unitário. Compete, por exemplo, os atos praticados por membros do Ministério Público Estadual, membros do Legislativo Estadual, governadores, entre outras autoridades. Assim também como prefeitos, delegados de polícia e membros do Legislativo Municipal.
Los tribunales de justicia y los jueces singulares también competen la precisión del mandato de seguridad, como por ejemplo en la primera hipótesis contra actos de jueces de derecho, miembros del Ministerio Público del Estado, miembros del legislativo, gobernadores del estado, entre otras autoridades, y en la segunda situación contra actos de prefectos, delegados de policía e outras autoridades. No que tange ao procedimento, cabe ressaltar ser possível tutela de urgência no âmbito do mandado de segurança. Lo que atañe al procedimiento, cabe resaltar si es posible la tutela de urgencia en el ámbito del mandato de seguridad. É muito comum a utilização do pedido de liminar ou tutelas de urgência nas hipóteses envolvendo concessão de medicamentos ou acesso à saúde de forma geral. Es muy común la utilización del pedido en las hipótesis envolviendo concesión de medicamentos o acceso a la salud de forma general. Sendo breve, caminhando para o fim, o procedimento do mandado de segurança é célere e especial, sendo, após análise da petição inicial, ouvida a autoridade apontada como coautora e, em seguida, o Ministério Público, que deve ser instado obrigatoriamente a se manifestar. Na sequência, o processo será concluído para a sentença. El rito del mandato de seguridad es célere y especial, siendo después del análisis de petición inicial oída por la autoridad que se llama de coautora, enseguida el Ministerio Público debe ser instado obligatoriamente a manifestarse. En sequência del processo será concluso para la sentencia. E não há prazo como como nos disse ali o colega no Panamá, que acabará em poucos dias. No Brasil, o mandado de segurança não tem prazo para ser concluído. En el caso, a diferencia del caso de Panamá, en el Brasil no tiene plazo para concluir el mandato de seguridad. Só em termos agregando aqui o conhecimento, entre as hipóteses de cabimento do mandado de segurança, eles podem ser impetrados para a proteção de direitos fundamentais individuais ou coletivos. El mandato de seguridad solo puede ser impetrado de forma individual para tutelar el derecho propio o también para la impetración colectiva. O que se discute muito hoje no Brasil, senhores, é porque grande parte das ações, o próprio Estado, a União, como dissemos, a União e uma autarquia federal, hoje são os maiores réus nas ações que estão em curso no país. Então, diante desse quadro caótico que a justiça brasileira vem vivendo, com 80 milhões, só no ano passado, de novas ações, vejam, hoje no Brasil se discute muito a questão da conciliação, mediação, ou seja, meios alternativos de solução de conflitos. O Poder Judiciário brasileiro está hoje discutindo, tentando implementar meios alternativos de solução de conflitos. Eu vou concluir, Noélia. Você pode fazer um resumo do que eu falei, ok? E aí eu já concluo aqui. Para concluir, voy a hacer un resumen de lo que dijo la doctora. Ella habla que en el Brasil, ¿puede repetir la parte? En el Brasil solamente hay, ¿puede repetir por favor? A União é a maior litigante, a maior ré.
Os maiores processos são contra a União. ¿Puedes repetir? ¿Puedes repetir? Meios alternativos de solução de conflitos. En el Brasil se están tratando de resolver estos conflictos a través de medios alternativos de resolución de conflictos, Utilizando a mediação, conciliação. utilizando la mediación y la conciliación Sim, para tentar diminuir o número de processos. para intentar disminuir el número de procesos. Mesmo aqueles que estão na Suprema Corte. Lo mismo se hace en la Corte Suprema. Sim, é isso. Es eso. Muchas gracias.